Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Recuerden que en este canal tenemos contenidos para ustedes todos los días, así que recuerden suscribirse. Y sin más preámbulos, veamos lo que el Ven Sígueme tiene para nosotros esta semana. Primero, seguir al profeta de Dios nos proporciona seguridad espiritual. Y segundo, la única manera de llegar al cielo consiste en seguir a Jesucristo. Y el tema que veremos el día de hoy es: seguir al profeta de Dios nos proporciona seguridad espiritual. Antes de empezar con nuestro principio de seguir al profeta de Dios, vamos a entrar un poco más en la historia de la época de Noé. Sabemos que en esta época había una gran iniquidad, y esta iniquidad nos puede hacer recordar a la iniquidad que tenemos en la actualidad. También puede que muchos de nosotros en algún momento nos hayamos preguntado por qué el Señor habría de mandar un diluvio para terminar y raer la tierra. Bien, el elder Neal A. Maxwell explicó un poco más acerca de por qué sucedió todo esto. Dijo lo siguiente: explicó que en la época del gran diluvio, la corrupción llegó a destruir el albedrío, a tal punto que, en justicia, no se podía enviar espíritus aquí. El diluvio era necesario para esta tierra, ya que, como lo decía el elder Maxwell, la iniquidad había llegado a destruir el albedrío de los hombres. Vamos entonces a ver la perspectiva del Señor con todo esto que estaba ocurriendo en la tierra. Vamos a leer Génesis 6, los versículos 12 y versículo 13. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré junto con la tierra. El día de hoy también hablaremos de la Torre de Babel, ya que se aplican mucho a la actualidad. La Torre de Babel y lo que pasó en la época de Noé es mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, pues describe cómo por el orgullo surge la división y la confusión entre los hijos de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, teniendo un poco más de conocimiento de lo que pasó en la época de Noé, vamos entonces a hablar de los llamados de alerta que los profetas hicieron y que Noé hizo a su pueblo para poder evitar la destrucción. Prestemos mucha atención y veamos las comparaciones de lo que Noé le dijo a esa época con lo que se nos dice a nosotros en la época actual. Y Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso de sus palabras. Y sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo, diciendo: escuchad y dad oído a mis palabras, creced y arrepentíos de vuestros pecados, y bautizados en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Y si no hacéis esto, las aguas vendrán sobre vosotros. Sin embargo, no escucharon. En estas escrituras podemos encontrar algo muy interesante. Las palabras de Noé para los habitantes de esa época se aplican perfectamente para nosotros en la actualidad. Y esto es mucho de lo que nuestros profetas y apóstoles nos hablan a todos nosotros. Mis queridos hermanos, Noé habla del arrepentimiento que debemos tener en nuestros corazones y llegar a ser hijos de Dios, dejar esos hombres naturales y volvernos a nuestro Padre Celestial, poder escuchar las palabras del Señor. Y entonces veamos el ejemplo de lo que pasa cuando somos como los profetas nos exhortan a hacer. En el versículo 13 dice: Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó hijos de Dios. Noé y sus hijos escucharon la voz del Señor. Sus hijos escucharon la voz de su padre, pero también del profeta del Señor, y llegaron a ser hijos de Dios. ¿Recuerdan que el Señor mandó a Noé construir un arca para que de esa manera pudieran estar ahí adentro, él, su familia y todos los animales que fueran requeridos? Mis queridos hermanos, la historia nos cuenta que cuando el diluvio empezó a pasar, Noé quería asegurarse de que su familia pudiera estar a salvo, ya que el arca generaba una protección, una seguridad para él, para su familia y para los animales que había ahí adentro.
La voz de los profetas es como un arca en nuestras vidas. Es esa arca que nos mantiene protegidos de los diluvios del mundo, de esas voces que nos dicen que no podremos continuar, que somos solo hijos de hombre y que eso a más no podremos ser. La voz de los profetas nos da un arca individual en nuestras vidas. Veamos las palabras del presidente Henry B. Eyring acerca de seguir el mandato de los profetas y la importancia que tiene en nuestras vidas. El no seguir el consejo profético disminuye nuestro poder de poder aceptarlo en el futuro. En mi vida, siempre he elegido posponer seguir el consejo inspirado o que he decidido que yo era la excepción. He llegado a darme cuenta de que me encontraba en peligro. Siempre he escuchado el consejo de los profetas, lo he confirmado por medio de la oración y lo he seguido. He visto cómo me ha dirigido hacia un lugar seguro. Me encanta lo que nos habla nuestro presidente Eyring porque esto es lo que pasa en la vida diaria. Muchas veces escuchamos los consejos de los profetas y decidimos solo tomar ciertas partes de lo que ellos dicen. Como él lo dice, nosotros somos la excepción a ese principio, a ese mandamiento. Los demás tal vez deben pagar un diezmo, pero yo así estoy bien. Mis queridos hermanos, cuando no seguimos las palabras de los profetas, así como lo dice el presidente, estamos en peligro. Esa arca se empieza a romper, empiezan a salir hoyos por donde entra el agua, donde entra la maldad y el pecado de Satanás. Mantengamos nuestras arcas muy fuertes, con la mejor calidad de la madera que podamos, para que así podamos llegar un día nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos con nuestro resumen express. Segundo principio. La única manera de llegar al cielo consiste en seguir a Jesucristo. El relato del pueblo de Babel que construía una torre para llegar al cielo muestra un interesante contraste entre la historia del pueblo de Enoc. ¿Recuerdan que el Ven Sígueme pasado pudimos hablar mucho más del pueblo de Enoc? Bien, es interesante ver cómo estas dos ciudades y estos dos pueblos y personas estaban tratando de llegar al cielo, pero de dos maneras muy diferentes. Así que vamos a ver una comparación. Primero lo que estaba haciendo el pueblo de Babel para llegar al cielo y luego entonces repasaremos unos versículos para ver qué era lo que hacía el pueblo de Enoc para llegar al cielo. Empezaremos con el pueblo de Babel viendo Génesis 11, el versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Reconocen este patrón del pueblo de Babilonia? ¿No les ha pasado, mis queridos hermanos, que muchas veces en nuestra vida intentamos llegar al cielo por nuestros propios medios, por las cosas que yo sé y por la forma en la que yo sé cómo me puedo dirigir, con mis propios límites y las cosas que yo decida hacer? Pero olvidamos que realmente el que nos debe dirigir al cielo es nuestro Salvador Jesucristo. Él vino a esta tierra e hizo una expiación por cada uno de nosotros. Cuando deseamos llegar al cielo por nuestros medios, por nuestro conocimiento, entonces desvirtuamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces desvirtuamos su poder y su conocimiento, que es todo, comparado con el nuestro. Entonces ahora veamos el contraste del pueblo de Enoc. Leamos Moisés 7:18. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Qué interesante este contraste. Vemos por un lado que la ciudad de Babilonia estaba tratando de construir una torre para llegar al cielo, y por el otro lado vemos que el pueblo de Enoc se esforzaba día a día, individualmente y desde el corazón por convertirse al Señor. ¡Qué diferencia tan grande! Unos tomaron el camino fácil y sencillo, una torre que llegue rápido al cielo, mientras que los otros llevaron un proceso, un trabajo que dedicaba horas de su tiempo, que dedicaba horas de su espíritu para poder llegar a ser lo que el Señor esperaba que fueran. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Espero que les haya gustado y que el día de hoy hayamos aprendido mucho más acerca de la importancia de escuchar la palabra de nuestros profetas para no llegar a ser uno de los integrantes del pueblo de Babilonia.
Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este Evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Los amo. Bye. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven Sígueme con Walter Posada.